En esta lección yo te voy a explicar cómo hacer anuncios mejores segmentados para que tengas resultados que valgan la pena. Se trata de que si vas a tomar esta opción, pues tengas de regreso a los clientes que te interesan. Ya nos vamos a ir a mi Facebook. Este botón está en todas partes. ¿Ya vieron? Promocionar sitio web. Promocionar publicación. Promocionar publicación. Te juro que te persigue en todas partes. Desgraciadamente, la mayoría de la gente utiliza este botón para generar sus anuncios. Ya no lo vas a hacer así y lo vas a hacer como te estoy explicando. Te olvidas de ese famoso botón azul. En la parte de arriba, aquí en el menú, le vas a picar y te vas a ir a donde dice crear anuncios. En ese momento te va a abrir una página totalmente diferente. Aquí podemos ver 3 tipos de anuncios, que son reconocimiento, consideración y conversión. Y ahorita vamos a hacer solo uno para que veas la diferencia del botoncito azul, que se llama interacción. Que lo que yo quiero hacer es que si pongo un post, quiero que la gente interactúe con lo que yo escribí. Le pico y le vamos a poner un nombre a la campaña, que se va a llamar, en este caso, doméstica. Vamos a continuar. Y me abre esto. Vamos a crear un tipo de público. ¿A quién es la persona a la que voy a hablar? Ya vieron que del lado de derecho dice tamaño del público. Aquí es importante que esta flechita vaya haciéndose un poquito más cerrada. Más caro va a ser, pero pues vale la pena, porque si tú vendes bodas, pues ¿para qué quieres venderle bodas a uno que está divorciándose o que a uno está casado? Entonces, lo más importante es que tú llegues al tipo de cliente que estás buscando. Es importante mantener esta flechita dentro del lado verde, pero hay que bajarla lo más posible. Yo quiero que mi anuncio llegue a cierto lugar. Como uno no está para andar tirando el dinero, tienes que tener mucho cuidado y saber a dónde quieres que llegue tu anuncio. Así que en mi caso vamos a hacer un ejemplo donde va a llegar a mi país, que es México, y yo lo que voy a hacer es que voy a incluir dentro de México, me interesa llegarle a la gente de Tabasco. Ya vieron, Tabasco es un estado que está al sur, yo soy tabasqueña, así que lo puse ejemplo, pero dentro de incluir, ahora quiero excluir, o sea, dejar fuera a las personas que vivan en Villahermosa, que es la capital. Y esto lo puedo modificar, me da opción dentro de un rango de 17 hasta 40 kilómetros, ¿ya lo vieron? Perdón, hasta 80. En este caso voy a poner que toda la gente que vive en Villahermosa y a 40 kilómetros alrededor, no me interesa que le llegue ese anuncio. Entonces quiero que vean cómo se ve. Mi anuncio llegará a estas personas, pero estoy dejando fuera a las del circulito rojo. Esta opción no me la da el botoncito azul. De ahí seguimos bajando y podemos poner un rango de edad. Vamos a suponer que yo voy a hacer un anuncio como fotógrafa de bodas. Pues si este anuncio llega a personas de 18 a 65 años, digo, no es que alguien de 18 no se puede casar y no es que alguien de 65 también puede ir por su segunda y tercera vuelta, pero siendo realistas, no es mi público objetivo, porque cuando yo pensé en mi marca, tuve muy claro al tipo de cliente que quería llegar y pues no está en este rango. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar y vamos a suponer que yo quiero personas de entre 24 a, vamos a ponerle a 38 años. Como yo tengo 36 y no me he casado, vamos a ponerle un rango un poquito más grande, ¿verdad? Y en el sexo, pues vamos a pensar que mi anuncio va dirigido a mujeres. Digo, los hombres también pueden buscar fotógrafos, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos bajando y vamos a ver que hay algo que dice segmentación detallada. Esto quiere decir incluir a personas que cumplan al menos una de las siguientes condiciones. Vamos a explorar a ver qué tanto nos ofrece Facebook y van a encontrar miles de cosas. Entre esas vamos a poner en datos demográficos la relación que tienen, la relación, situación sentimental, y yo quiero que este anuncio le llegue a la gente que está prometida. ¿Por qué? Porque no me interesa que mi anuncio llegue a la gente que está casada. ¿Y cómo lo sabe Facebook? Pues es muy fácil. Cuando tú tienes tu cuenta, ahí vas y pones casado, en una relación, pensándolo, ya corté. Y todo esto, pues Facebook lo toma para segmentar. Entonces, en mi caso, pues ya está que yo puse prometido. Así que en el momento que alguien cambie, ya muy emocionado que estaba en una relación noviazgo y cambia en su situación sentimental, lo cambia a prometido, mi anuncio les va a llegar a ellos. ¿Qué pasa? Que son clientes potenciales para mí. Para mí la segmentación, si lo podemos aterrizar, sería que si yo tengo así un tiro al blanco,
Y si yo no segmento, pues simplemente es tirar así mis dardos a ver dónde caen. Entonces, si yo segmento bien, pues voy a ir exactamente al puntito rojo del centro. También incluso puedo excluir a personas. Como les digo, imagínate que yo estoy buscando, a lo mejor quiero algo así súper fresa, por decir, y no quiero algún rockero, entonces yo puedo dejar fuera a gente que le guste el rock. O sea, cosas tan sencillas como eso. Después, si seguimos bajando, podemos ver que se puede poner qué tipo de conexión. Aquí hay varias opciones, pero por ejemplo, dentro de mi página de Facebook, aquí quiero que le llegue este anuncio a personas a las que ya les gusta mi página, amigos de las personas a las que les gusta mi página. A lo mejor quiero atraer más gente y la gente que me sigue ya sabe que hago bodas, pero digo, bueno, pues quiero un público así parecido, o excluir a personas a las que gusta mi página. Si ya saben que hago bodas, pues a lo mejor pago porque este anuncio le llegue a gente que no tiene ni idea quién soy, entonces también funciona. Ustedes decidirán cuál es su estrategia. Si me voy bajando, aquí van a ver que existe algo que se llama presupuesto y calendario. Es bien importante, por favor, así subráyenlo en su libreta, que van a quitar la parte de presupuesto diario y lo van a poner presupuesto total. ¿Por qué? Ahí les va varias cosas. Primero, chequen, cuando pongan la cantidad, chequen en qué moneda está hecho su Facebook. Yo no sé por qué, cuando yo arranqué mi Facebook estaba en dólares, y eso sí, no he encontrado la manera de cambiarlo. Ahora ya me hicieron el favor de poner USD aquí abajo, pero antes no. Entonces un día se me hizo muy fácil, dije, voy a hacer un anuncio, voy a probar, le voy a poner 200 pesos, pues para ver qué son, ¿no? 200 pesos, y resultó que eran $200, lo cual pues fue mucho más del presupuesto que tenía considerado, entonces nada más aguas, checan esa parte. Si yo pongo un presupuesto total y pongo un monto, va a haber días en que la puja, ahorita les explico cómo funciona la puja, a lo mejor un lunes va a haber muchos anunciantes, y si yo pongo presupuesto por día, ese día Facebook se va a gastar mi presupuesto, pero a lo mejor no voy a llegar al público que yo quiero que busque mi segmentación, porque yo no conozco ningún caso que Facebook diga, no encontré a la persona que tú buscabas, entonces mejor te ahorré. O sea, Facebook se va a gastar el dinero que tú pusiste. Entonces, a mí me lo dio este consejo alguien dentro de Facebook y me dijo, Pamela, básico, hay que cambiar el presupuesto por día al presupuesto total. Tú sabes cómo funcionan los anuncios, la mayoría de la gente no. ¿Has visto alguna subasta? ¿Has visto que de repente está un cuadro y la gente tiene un numerito y dice, yo doy 5 pesos, yo doy 10, yo doy 15, y así hasta que llega el mejor postor y ese se lo dan? Eso se llama puja. Facebook funciona igual. El sistema de anuncios es a través de una puja. O sea, literalmente le ponen el anuncio en el muro a la gente que pagó más por él. Por eso te digo, si tú pones un presupuesto por día, a lo mejor ese día estás compitiendo con anunciantes con muchísimo presupuesto, pero pues Facebook no se lo va a dar a ese y se lo va a dar al de al lado o al de al lado y se lo va a gastar. Entonces yo te sugiero que lo hagas presupuesto total. Otro consejo bien importante es el periodo de circulación. A mí me pasaba que de repente yo digo, no, es que este fin de semana quiero que salga mi anuncio y que le llegue a todos. Entonces ponía tiempo de duración 24 horas o el fin de semana, hasta que un día recibí una llamada de un número extraño y resultó que esa llamada era del call center de Facebook, que no sabía que existía, y por el número de seguidores que tenía y por el número que antes invertía en anuncios, tenía acceso a un tipo de asesoría. Entonces, bueno, yo casi me muero. Creo que esta persona nunca le había tocado a alguien que le hiciera tantas preguntas, y lo primero que me dijo, uno de tus grandes errores es que nunca debes de hacer un anuncio de menos de 7 días. Entonces, si tú vas a decidir invertir, pon un mínimo de 7 días, porque le das un rango a Facebook, a este famoso algoritmo o robotitos así tipo Matrix, que encuentren al público que tú realmente estás buscando. Y importe la puja, definitivamente esto déjenlo en automático, no se me compliquen la vida y se vayan a manual. Tipo de entrega, aquí hay 2 opciones, que puede ser estándar, y si tú pones más opciones, acelerada. Si tú pones acelerada, lo único que va a pasar es que Facebook se va a gastar tu presupuesto más rápido y probablemente no va a llegar a la persona que quieres. Y por último, este que me encanta, es el ubicaciones. Automáticamente te aparece en esta parte, pero yo les sugiero que pongan editar ubicaciones. ¿Para qué es esto? Yo le puedo decir exactamente a Facebook qué persona va a leer mi anuncio. Cosas tan sencillas como qué tipo de celular tiene. ¿Tiene Android? ¿Tiene iPhone? ¿Qué modelo de iPhone tiene? A lo mejor yo digo, oye, yo le quiero llegar a la gente que tenga el último modelo de iPhone. O a mí no me interesa gente con iPhone y le quiero llegar
a la gente que tenga Android. O cosas tan sencillas como solo quiero que mi anuncio, a lo mejor yo estoy anunciando un video y yo sé que si la gente no tiene Wi-Fi o Wi-Fi conectado, pues no ves videos porque se te gastan tus datos. Entonces, aquí ya vieron, miren, aquí hasta abajo puedo poner qué dispositivos móviles, solo conectarse a Wi-Fi, Android, aquí le cambio, que la gente que tenga iPads, iPods, no sé si alguien sigue usando iPods, pero bueno, aquí sigue saliendo esa opción, iPhones y todo eso. Entonces, ya después que terminaron todos estos puntos, pues simplemente le ponen continuar, cosa que no voy a hacer porque es un anuncio falso y no quiero que Facebook me cobre los $350 que me salen ahí. Acuérdate siempre de equivocarte rápido y barato. Cuando la gente decide irse por el contenido pagado, yo lo que sugiero es que lo que tú te gastabas en un café, los 100, 150 pesos, lo que sea, invierte eso en un anuncio. No le apuestes metiéndole mucha lana, porque es muy probable que en los primeros anuncios te equivoques. Si tú invertiste 100 pesos y eso te generó una venta que te dio una utilidad de 200, lo estás haciendo bien. La siguiente vez le vas a invertir 500. Si invertiste 500 y te generó 1000 pesos, pues la próxima vez inviértele más.